Señoras y señores, esta mañana en Infoanálisis contamos con la presencia del empresario César Tribaldos, además un hombre que ha presidido juntas directivas de empresas privadas importantes, pero ha ocupado también cargos de alta responsabilidad, como él fue presidente en 2 ocasiones de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Incluso el señor Tribaldos estuvo al frente del CONEP. Entonces, estemos nosotros atentos porque va a revelarnos ciertas cosas de lo que se conoce, que es un experto, a propósito, un estudioso de la situación de la Caja de Seguro Social. Señor Tribaldos, buen día, bienvenido aquí a Infoanálisis. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Ok, ¿quién arranca? Bueno, yo me atrevo a aventurarme. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social es quizás una de las representaciones más democráticas del poder en Panamá, porque están representados todos los sectores. No sé si lo hacen bien o lo hacen mal, y para eso tenemos, creo que, al señor Tribaldos, que ha tenido una larga experiencia representando al sector privado en esa junta directiva. Pero lo que no se puede negar es que la junta directiva representa a todos los sectores de Panamá, o trata de representarlos. Tribaldos, ¿cuál es el verdadero peso de la junta directiva en la conducción de ese grupo? Bueno, en primera instancia, la junta directiva está, como dices bien, está conformada por diferentes sectores. Es una junta directiva tripartita. Tiene representantes del sector patronal, sector laboral y de gobierno. Y de una forma más o menos similar, ¿no? No hay un sector que tenga control. También están representados los pensionados, están representados el sector salud, los médicos o los personal de salud de la Caja del Seguro Social. Hay 3 ministros, 3 representantes del sector empresarial y 3 representantes del sector laboral. Yo siento que la Junta Directiva tiene un gran poder, pero no lo ejercen. En mis tiempos, cuando yo estaba en la Junta Directiva, si había algo que no se estaba manejando bien y no se hacía caso o querían dejarlo pasar por razones de compromisos políticos o como sea, yo me iba a los medios de comunicación y yo denunciaba. Sí, y de esa forma yo lograba la atención y buscaba la suficiente presión de la población o de los medios de comunicación para poder enfrentar posiciones del Estado, que en muchos casos, o de los gobiernos, vamos a poner de esa forma, no del Estado, de los gobiernos que nunca han dejado de querer tener control de la Caja del Seguro Social. Grado, nada más para una precisión, permítame un segundito, porque hablamos de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que ha sido siempre arropada bajo un manto de opacidad, han sido opacos, ¿no? A ver, dicen los derechos y los deberes y la facultad de la Junta Directiva, entre otras cosas, tienen vigilar el comportamiento de la Caja de Seguro Social. Cada 5 años están obligados a ordenar una revisión actuarial. Eso no se ha hecho, señor Tribaldos, en los últimos años. Es más, en el gobierno de Ricardo Martinelli y en el de Juan Carlos Varela, y esto hay que decirlo, no presentaron informes financieros, ni siquiera citaron a la Junta Técnica Actuarial para auditar las corridas actuariales de la Caja de Seguro Social. Ahí hay negligencia inexcusable, señor Tribaldos. ¿Cómo se explica eso? Así es, ¿no? La explicación para mí es una explicación es política o desidia de la Junta Directiva. Mira, si se hubiesen hecho cambios en el año 2011, 2012, de acuerdo con la información que nosotros logramos obtener de los informes financieros, ya ahí se preveía que íbamos a tener ya, el dinero se nos iba a acabar prácticamente a partir del año 2018, íbamos a tener déficit. Y lamentablemente los miembros de la Junta Directiva en ese entonces no tomaron acción y no ejercieron el poder que tenían para poder hacer las cosas. Mira, si se hubiesen hecho esos cambios, lo que habría que cambiar es mucho menos grave que lo que nos va a costar ahora hacer los cambios. Igual, y por otro lado, yo creo que tienen una responsabilidad penal y civil
todos los miembros de la junta directiva que estuvieron en dicha junta directiva desde el año 2010 hasta el año pasado, por no haber exigido la publicación de los medios de comunicación, en los medios de comunicación como la ley lo obliga todos los años a publicar los informes financieros, y tampoco por no haber exigido el informe actuarial que nos habría demostrado lo que hoy sabemos que va a pasar entre unos 3 años, en que la plata se va a acabar. La plata que hay en reserva se acaba en el año 2023. Entonces, lo sabemos porque el informe actuarial que salió recientemente, publicado creo fue en el mes de octubre, usando las cifras no auditadas de los informes financieros del año 2018. Y estamos esperando que salga el informe correspondiente a las cifras del año 2019. Pero sí nos están demostrando que de aquí al año 2023 se acaba todas las reservas de la Caja del Seguro Social, inclusive el fondo financiero que nosotros creamos en el Banco Nacional, donde el gobierno estaba aportando 140 millones de dólares para tener algún fondo en caso de que existiera una situación como la que estamos viviendo ahora, para que tuviéramos plata para poder mantener el sistema funcionando hasta que se hiciesen los cambios que había que hacer. Una consulta, ¿dónde entra la Contraloría en todo esto? Porque en teoría ellos son los que deben auditar los informes financieros. Nadie en Contraloría en ningún momento dijo, oye, hola, ¿dónde está el informe? No me lo has mandado todavía. Bueno, ustedes saben que la Contraloría, en manos de quién estaba en el periodo de Martinelli, y también en otros periodos la Contraloría no estuvo actuando como está pasando hoy día con la Contraloría, que tampoco está actuando como debiera actuar para supervisar las actuaciones de los funcionarios del Estado. Ahora, licenciado Tribaldo, el seguro necesita ahora más plata que nunca, pero ahora es que cuando menos aporte va a recibir de los cotizantes, porque esto duplica la tragedia que vive el seguro social. ¿Cómo califica usted el momento que estamos viviendo en este instante? Es que eso es lo que nos va a obligar a todas las partes a tener que buscar una solución real y no la solución de la curita. Porque lo que ha estado pasando es que en el gobierno de Martinelli pasearon la bola para que la responsabilidad, no sacaron los informes financieros ni los informes de la Junta Actuarial, porque no querían que se supiese la realidad de lo que iba a pasar. Entonces patearon la bola para que le tocara a Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela se dio cuenta que la plata iba a durar un poco más allá de su gobierno, así que decidió no tomar acción por razones políticas, porque cualquier cambio en los actuales modelos, en el actual modelo de pensiones, va a causar un costo político. Pero ese costo político nos estamos llevando al país hacia un desastre, no solamente desastre económico, sino también a un desastre político si se acaba la plata en la Caja del Seguro Social para pagar las pensiones. Así que en ese sentido yo siento que la situación va a contribuir a buscar una verdadera solución, porque ya el gobierno no va a tener los fondos disponibles para poder pagar el costo de no hacer nada. Por ejemplo, el informe actuarial último que se acaba de hacer nos está diciendo que para el año 2023 se acaban los fondos. 2024 va a haber un déficit de alrededor de 500 millones de dólares. Y el año 2026 va a haber un déficit de casi 1.000 millones de dólares. El año 2028, 1.500 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar el gobierno esos fondos? Eso estoy hablando de déficits anuales. ¿De dónde va a sacar el gobierno fondos para poder cubrir esas necesidades para pagar las pensiones de los jubilados? Si no tiene, si ahora mismo lo que estamos sobre prestados, este año nada más hemos pedido prestado casi 8.000 millones de dólares y estamos pasando dificultades. Entonces, eso lo que nos va a obligar es que vamos a tener que buscar una fórmula para resolver el problema, y va a ser buscando la forma de que no dependamos del Estado, porque el sistema debiera ser autosostenible. Y en este momento, tal como está, no es sostenible. Mira, el sistema no es sostenible. Nosotros tratamos de hacer un cambio en el 2005 cuando cambiamos la ley. Era introducir el sistema de ahorro privado, en donde las personas iban a recibir una pensión basado en lo que tú ahorrabas personalmente.
En este momento hay cerca de 600.000 jóvenes que están dentro de este sistema nuevo, pero quedó sin solución el sistema de beneficio definido, que malamente llamado solidario. Ese sistema era solidario porque una generación pagaba las pensiones de la generación anterior, y eso era viable cuando las familias eran familias de 6, 8, 10 hijos. Los abuelos nuestros tenían 6, 8, 10 hijos, y esos 6, 8, 10 hijos, cuando trabajaban, aportaban fondos a la Caja de Seguro Social no para su pensión, sino para pagar la pensión del papá y del abuelo. Y en ese entonces el papá y el abuelo duraban solamente 5 a 10 años cobrando una pensión. Hoy día, ese papá y ese abuelo hoy día están viviendo entre 20 y 27 años, si eres hombre o eres mujer. Entonces, cobrando una pensión. Y cada vez hay menos hijos atrás o nietos para pagar la pensión que tú estás cobrando hoy. Por eso es que la caja se está comiendo sus reservas, porque el gasto es mucho mayor que lo que ingresa. Entonces, por eso fue que cambiamos la ley en el 2005, porque se veía que eso iba a suceder. Y es un problema demográfico, es un problema que no es Panamá, es un problema a nivel mundial. 72 países del mundo han tenido que cambiar el sistema de pensiones a sistema de pensiones de ahorro personal. El sistema viejo ya no funciona. El sistema viejo es la pirámide de Ponzi. Igualito a la pirámide de Ponzi, que es ilegal en toda parte del mundo. Permiso, tengo un corte comercial muy interesante, sus conceptos aquí vertidos en Infoanálisis. Tenemos de invitado esta mañana a César Tribaldos, ex miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, expresidente de la Cámara de Comercio y del CONEP. Aquí tenemos unas opiniones realmente de una persona muy conocedora del tema. Vámonos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Muy bien, vamos a entrar en materia con nuestro invitado, el señor César Tribaldos, ex miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, expresidente de la Cámara de Comercio. En 2 ocasiones, señor Tribaldos, ¿no? Sí. En ambos. Ha sido reelecto, y en el CONEP también, don Milton. Y buenos días, César. Cada 10, 12 años la Caja de Seguro Social hace crisis, por lo menos desde los años 80. Y en la mitad de la crisis se plantean propuestas de solución. Cada vez que se hace eso, el país entra en una enorme convulsión. Recuerdo la última del 2004, el periodo 2004-2009, donde en algún momento parecía que el presidente Torrijos se iba a caer. A ese nivel de convulsión llegó este tema. Ahora estamos en el momento, tal vez un poco pasado, en que nuevamente se nos dice que la Caja de Seguro Social hace crisis. En el último cambio importante, quiero recapitular algo de lo que has dicho, se estableció un sistema mixto. Para la gente de mi generación se les mantuvo el modelo solidario o la pirámide de Ponzi, como bien la describes, y para los que entraban al mercado laboral se les creó un sistema de cuentas individuales. Hoy en día estamos de nuevo ante la situación de que se acaban las reservas, debo entender, para pagarle las pensiones a mi generación. Yo estoy a 3 años de jubilarme, así que me interesa mucho saber qué va a pasar en el 2023. Pero al mismo tiempo en Chile hay cuestionamientos al sistema de cuentas individuales, de que no rinden, de que no pagan jubilaciones ni siquiera justas. Entonces, ¿cuál es la propuesta en esta vuelta? ¿Pasar a todo el mundo a cuentas individuales? ¿Mantener un sistema híbrido hasta que se muera mi generación? ¿O aumentar la cuota obrero patronal? ¿Mover los porcentajes de la cuota obrero patronal que se destinan a programas superavitarios y pasarle un porcentaje mayor a los programas deficitarios como el de pensiones? O sea, ¿de qué estamos hablando para esta vuelta de reformas? Sí, efectivamente, Milton, el sistema de ahorro individual te va a pagar menos si tú usas los parámetros de edad de jubilación baja, si tú usas los parámetros de la densidad de cuotas baja, porque la densidad de cuotas, ahora mismo la ley, de acuerdo con la ley, tú te puedes jubilar con 20 años de pensión, de cuotas, y eso es una densidad muy baja. Lo que se hace en casi todas partes del mundo, están pidiendo un mínimo de 30 años cuotas para arriba,
para poder lograr una mejor pensión. Entre más tiempo tú estés aportando, más posibilidades de mejorar tu pensión a futuro. Entre menos tiempo tu pensión va a salir baja porque no has hecho suficiente ahorro. Mira, el sistema actual, pagando 25 años de cuota, las personas reciben casi el doble de lo que aportaron con el sistema actual. Por eso que si tú recibes el doble en promedio, si tú recibes el doble, esa diferencia que estás recibiendo, que no pagaste, la estás sacando de las reservas. Perdón, Y pero es llega el un momento doble. que la reserva se va acabando, pero con ahorro, con el sistema de ahorro, eso no es así. Tú vas a recibir por lo que ahorraste. Ahora, hay lo que se llaman las medidas paramétricas. Las medidas paramétricas son, entre unas y otras, es la edad de jubilación es una. Entre más alta es la edad de jubilación, es mejor. Te puedo decir que por lo menos casi el 80% de las personas que hoy día se jubilan siguen trabajando. O sea que pareciera ser que la edad de jubilación no es tan importante porque siguen trabajando. Casi la mitad sigue trabajando en la empresa, pagando seguro social. Hay otra mitad que no pagan en la empresa, sino trabajan en la empresa, pero trabajan como servicios profesionales en otras empresas o en la misma. El otro es el número de cuotas que aportas. Entre más baja el número de cuotas, menos posibilidades de ahorro tienes para mejorar tu pensión. La tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje de tu salario que se va a aplicar. La tasa de reemplazo en Panamá comienza con 60% ahorrando 20 años nada más. Eso es otro elemento que puede ser. Ahora, Tribaldo, una Perdón, pregunta. espérate, rapidito. El rendimiento de las inversiones, el porcentaje de cuota. Las cuotas en Panamá son el 13.75% que lo aportan el trabajador y el patrono. Y el otro segmento es el aporte del Estado. ¿Cuánto el Estado aporta? En este momento el aporte del Estado es solamente para cubrir las pensiones especiales del gobierno, de los policías, de los educadores, que se jubilan con su último salario, que todavía hacen mucho más costoso el sistema, pero eso es reembolsado por el gobierno. Y los aumentos de pensiones que se han dado en los últimos 4 gobiernos. Eso lo aporta el gobierno, pero no aporta nada para la jubilación que tú vas a tener. Y en este momento, lo que te estoy diciendo es que en este momento no hay suficiente plata. O sea, cuando tú te jubilas ya no va a haber plata para pagarte tu pensión. Entonces hay que buscar una fórmula inmediata que permita seguir pagándote la pensión a ti y a los que vienen más atrás. Ese es el problema que tenemos enfrente. Y eso lo estuvimos diciendo desde hace más de 20 años. Nosotros hemos estado diciendo eso. Es más, yo siempre estuve diciéndole a todas las personas, ¿tú cuánto tienes ahorrado en la caja del Seguro Social? Dice, no sé. Digo, bueno, averigua cuánto tienes porque no tienes ni un solo centavo. Lo que tú estás pagando para pagar las pensiones de tu abuelo y de tu papá. Pero no hay ni un real para pagarte tu pensión. Ahora, por lo menos hay 600,000 jóvenes que tienen alrededor de 3.500 millones de dólares ahorrados que no se pueden tocar. La caja del Seguro Social no la puede tocar. Y hay algunas personas fuera del gobierno y dentro del gobierno que están hablando de la posibilidad de agarrar esos 3.500 millones de dólares, juntar los dos sistemas para poderle pagar la pensión a Milton, que se va a jubilar en el 23. Pero ¿qué va a pasar? Si tú te coges, primero que es una expropiación de dinero ajeno. Y dos, si tú usas estos 3.000 millones de dólares de estos jóvenes, 600,000 jóvenes, y los usas, se te va a acabar en 3 años. En 3 años se acaban los 3.000. El hueco va a ser mucho más grande que el que tenemos hoy día, pero muchísimo más grande. ¿De dónde va a sacar el gobierno o el Estado? El Estado somos todos para poder pagar las pensiones, seguir pagando pensiones a los que ya están jubilados y a los nuevos que están entrando en el sistema. Puedo decir una cosita, porque estuve viendo mis cuotas obreros patronales en una vida laboral de casi 40 años, aunque hubo un par de años que no coticé porque estaba como independiente. Yo he aportado más de $750,000 en cuotas en mi vida laboral y no voy a vivir, cuando prorrateé eso entre el tope, que creo que son $2.000, $2.500 al mes que me van a dar, no voy a vivir tanto para haberlo consumido. O sea, yo hice mi aporte y ahora tú me dices que no me lo van a devolver. Hombre, sí. Tú hiciste tu aporte y no te lo van a devolver, pero tú pagaste por 40 años. Con las personas que pagan arriba de 35 años, no les cuesta al Estado, no les cuesta el seguro.
las personas que aportan por 20 años, le está costando al seguro casi el doble de lo que aportó. Entonces ahí está la diferencia. Entre más tú aportes, menos costos para el Estado va a tener Ahora, Tribaldo, una pregunta. ¿Cuánto daño le hace a la reserva de la Caja de Seguro Social el cálculo que se hace muchas veces, que se chifea el descuento de cuotas del Seguro Social, disfrazándolo con gastos de representación que que se le da entero al empleado? Sí, no te puedo decir porque esa cifra no la he investigado, pero lo que sí te puedo decir es que lo que pasa es que las personas dicen, no, ¿para qué voy a pagar más si el tope es $2.500 con ciertas condiciones? Entonces, lo que hace el sistema nuevo es en base a lo que tú ahorres, ahí no hay problema. Si tú aportas al Seguro Social en base a $5.000 de salario, tú vas a recibir una pensión basado en lo que tú aportes. Ahí no va a haber un máximo de pensión. La pensión es ilimitada de acuerdo a lo que tú aportas. En países como Uruguay tienen un sistema de pensiones de tres niveles. El nivel solidario universal, en que todo el mundo tiene derecho a una pensión mínima. En Panamá lo tienen, es el 120 a los 65. Es una especie para aquellos que no han aportado a la Caja del Seguro Social. Pero ese es como se llamaría un aporte. Después viene un segundo nivel, que es el ahorro personal, y el tercero es el nivel de ahorro personal adicional que tú quieres voluntariamente ahorrar más plata para poder tener una mejor pensión a futuro. Una consulta. Por eso, nos quedan 2 minutos, señor Tribaldo. Vamos a hacer una excepción. Si nos permite, al regreso del cambio comercial, 5 minutos nada más, 5 más, porque creo que hay preguntas importantes. Vamos a hacer quiero terminar de contestar la pregunta de Rubén. Venga. Sí. Lo vamos a hacer en breve, señor Tribaldo. Disculpe, pero es que el tiempo nos está comiendo. Así que en breve viene Camila, tiene una pregunta y después quisiera yo formularle otra al señor Tribaldo. Estamos en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente con César Tribaldos. Esta mañana aquí estamos disfrutando de su conocimiento y experiencia en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Viene más. Camila, usted tiene una pregunta para el señor César Tribaldos. Adelante. Sí, una pregunta sobre la situación de este año. Hay muchísima gente que ha estado suspendida desde marzo y creo que hay muchas dudas sobre qué significa eso para su futura jubilación. O sea, estos 9 meses que personas, o 6, o el número que sea, que la gente estuvo suspendida, ¿lo deben compensar al final de su vida laboral? ¿Cómo funciona? Porque no estuvieron cotizando estos meses. Para la persona, ¿qué significa eso? Para la persona que estuvo suspendida, ella va a tener que seguir aportando para poder cumplir con la cantidad de cuotas mínimas que necesita para jubilarse. Y esas 9 meses no están, como no han sido cotizados, no están metidos dentro de los ahorros que ya ha aportado, o de los aportes de la Caja del Seguro Social no están incluidos. Va a tener que quedarse un tiempo más trabajando para poder cumplir con él. Señor Tribaldos, o sea, si se jubilaba a los 57, si es una mujer, ahora tiene que hacer 57 más 9 meses, si estuvo suspendida 9 meses. Si está dentro del límite de 20 años cuotas básicos, 240 cuotas, pero si ella tiene ya las 240 cuotas, ella podría jubilarse a los 57 años sin problema. Ahora, ¿qué hace el Seguro Social? Yo tengo una pregunta para el señor Tribaldo. ¿Dónde lo invierte? Permítame, señor Tribaldo, yo tengo una pregunta que creo que es fundamental. Hasta este momento, la fianza del Seguro Social ha sido casi que un secreto de Estado, ¿ok? Y aquí no pasa nada. ¿Cómo es posible que nosotros hemos aceptado, no nosotros asegurados, el país ha aceptado ese tipo de negligencia? Pregunto yo a quienes corresponde vigilar, supervisar, etcétera. ¿Cuál es su opinión de eso? Mi opinión es que el país está en una posición neutral, yo siento. A mí me duele muchísimo que yo he participado en muchos eventos y foros y he estado denunciando ese tema y que nadie reacciona de ninguna parte para exigir el cumplimiento de la ley. La ley obliga a la publicación de los informes financieros, aunque no estén auditados. Pero por otro lado, es igual que pasa con el tema de la corrupción, con el tema de lo que está pasando en la Asamblea, de lo que está pasando en el país, la parte de institucionalidad está totalmente destruida. Mira, aquí nadie sabe
porque no se lo han dicho. Pues yo le puedo decir aquí, de acuerdo con el informe financiero del año 2019, no auditado, que hacen falta o hay una deuda para garantizar el pago de las pensiones de los que ya están jubilados. Oye, Milton, de los que ya estamos jubilados, yo sí estoy jubilado, hacen falta 18.000 millones de dólares para poderle pagar las pensiones hasta el día que se muera. Y no hay un real para ti, que te piensas jubilar entre 3 años. Y eso la gente no lo sabe. No, ya no me pienso jubilar, ya me convencí. Ya la gente, pero el problema es que la gente no sabe que no hay plata para poder pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Por ejemplo, los jubilados salen a la calle a manifestarse que no están de acuerdo con el sistema de la edad de jubilación. ¿Qué diablos te importa a ti de que si cambia o no cambia la edad de jubilación si ya tú estás jubilado? Tú debes preocuparte dónde va a sacar el Estado, la Caja del Seguro Social, los 18.000 millones de dólares que hacen falta para poderle pagar las pensiones a los que ya están jubilados. No incluye a los que están por jubilarse. Entonces, por favor, creo que hay que decirle, como dice Guillermo, la población tiene que saber la realidad, y la realidad es un hueco enorme que no sé cómo lo vamos a enfrentar. Todavía yo no sé cómo lo vamos a enfrentar. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Te agradece mucho sus aportes. Que tenga un buen día. Encantado de tenerlo aquí, señor Tribaldos. Bueno, vamos. Gracias por la invitación. Un tema que creo que no podemos nosotros obviar es que ayer hubo una marcha, una protesta hubo, y dentro de esa protesta hubo una intervención de la policía que para no pocos fue un exceso en cuanto a la cantidad de personas que estaban protestando y versus las unidades de la policía. De esto se han visto fotos, como hemos dicho hasta ahora. Ya no hay nada secreto en este país. Ayer se le fracturaron unas costillas a un periodista de la agencia de noticias F. ¿Ok? Y esto es un hecho que no va a pasar inadvertido para los grupos que tenemos que ver con la libertad de expresión. Ya una cuestión ocurrió, ahora se está repitiendo, esta vez con fracturas de por medio. Este es un fotógrafo de la agencia F. Yo creo que esto, en mi opinión, debe ser considerado, porque la gente tiene derecho a protestar pacífica y ordenadamente. La foto que estoy viendo ahora mismo es un periodista de apellido Velasco de la agencia de noticias F. A él se lo asignó, y mucho cuidado, esta noticia va a tener repercusiones internacionales. Esa es la parte que me preocupa, no únicamente dentro, sino fuera. Tiempo, yo creo que también el país tiene que avanzar. Los manifestantes tienen derecho a manifestarse, pero su derecho no tiene que impedir el libre tránsito. No lo impidieron, Rubén. Yo creo que lo interesante es la selección de a quién se reprime y a quién no. En Panamá se protesta todos los días y no es a todo el mundo que le mandan como 250 policías para un número mucho menor de personas. Hay una imagen circulando que el crédito es al diario La Prensa, por lo que vi en una marca de agua. No conozco el fotógrafo, pero sé que es el diario La Prensa, en que son como 10, 12 personas que están arrestadas en el suelo y están rodeadas. Yo me atrevería a decir que hay por lo menos 80, cuidado, y un centenar de policías. Fue una respuesta absolutamente desproporcionada, pero es selectiva. Es solamente para los que protestan, para un grupo específico que protesta de esa manera. Hay que reglamentar las marchas en la calle. Yo creo en los reglamentos. Y los manifestantes tienen ciertos derechos, pero no tienen derecho a bloquear el tránsito. No, vuelvo a aclarar, por respeto a la audiencia, no estaban bloqueando nada. Ahí se ve que es un área verde, incluso estoy viendo las fotos. Pero déjame opinar, Guillermo. Déjame opinar y que la gente me caiga a mí. No, en este caso no, Rubén. Lo que estoy aclarando es que en este caso no fue así. Es lo que Milton. Yo sí he visto damas agrediendo a la policía. Agrediendo a la policía. Yo sí he visto eso en televisión. Hay un tema de entrenamiento. Los policías antimotines que están guarecidos con escudos, protectores, cascos, etcétera, están entrenados para recibir cierto nivel de hostilidad que no les hace daño, aunque parezcan agresiones de manifestantes. Y yo no vi imágenes del evento de ayer donde los manifestantes le hayan hecho ningún tipo de empujón o algo así a un policía. Pero sí vi que después de que 3 policías tienen agarrada a una muchacha
uno de los policías le entra a trompadas en buen panameño, puño cerrado contra la cara de la muchacha varias veces. Eso es inaceptable. Luego a otra muchacha ya detenida la meten en el llamado alacrán, como decíamos en nuestra época, en el camión de la policía, en el carro de la policía, y le empiezan a hacer un cateo, dizque para ver qué trae encima, que era denigrante y que podría ser señalado como un abuso sexual en otras circunstancias. Entonces, eso sumado a lo que relaté hace unos días de la situación del abogado Carlos Ernesto González Ramírez, donde el policía le dice, el que no la debe, no la tiene, indica que es un problema grave en el entrenamiento policial, donde están tratando a ciudadanos que ejercen derechos como si fueran delincuentes peligrosos y amenazantes cuando ya son personas sometidas. Entonces, esto es muy grave porque así empiezan los procesos dictatoriales cuando uno guarda silencio ante estos abusos. Milton, te agrego, no puede ser un patrón de comportamiento ya hay que ponerle un alto a este tipo de situaciones. Yo no vi lo de la trompada o puñete que dices tú, Milton. Lo que yo sí sé oficialmente que hay un periodista de la agencia de noticias EFE con dos costillas fracturadas. Y eso no puede haber sido... No, y también, y no solamente no es solamente la protesta de ayer. Ayer vi un video también de una protesta que fue una comunidad, no conozco dónde, pero una comunidad mucho más chica, se veía que era un área verde, un área, no sé si llamarla rural, pero no era en el centro de la ciudad, era en algún barrio. Y eran más que nada mujeres que estaban protestando, creo que era para un tema de que no les había llegado el bono. O sea, era un grupo, no podían ser más de 20 personas. Y se quejaban de que las policías creo que les habían lanzado gas, pimienta. O sea, verdaderamente no se puede criminalizar la protesta. Y claro que hay límites, o sea, si hay un cierto comportamiento que puede ser problemático por parte de manifestantes en algunas ocasiones. Yo no voy a decir que no haya pasado, el vandalismo está separado de la acción de protesta. Pero la policía se supone, nos gastamos una millonada todos los años en la Policía Nacional y yo no puedo creer que no exista un buen entrenamiento ahí de cómo manejar situaciones de manera proporcionada. Aparte de que alguien dio la orden de que hubiera los 200 y tantos policías en ese lugar siempre que protesta. Y la vez pasada, no sé si recuerdan, que eran 200 y tantos policías para un manifestante. Pero mira, o sea, son protestas muy específicas las que están escogiendo a dónde envían esos contingentes. Yo quiero retomar lo que dijo Milton Enríquez. A ver, yo tengo aquí la foto, me la acaban de mandar de la agencia EFE, me la acaban de mandar de EFE, varios policías con un solo hombre, con el periodista este. Aquí la tengo, no falta, la verdad, una foto habla más que 1000 palabras. Pero lo que dice Milton Enríquez es muy cierto. Las fuerzas del orden público, particularmente las antimotines, tienen la obligación de tener un entrenamiento específico, Milton, en manejo de este tipo de situaciones, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, incluso ellos están entrenados para resistir que alguien le dé con un palo o lo que sea, porque tienen protección. Ya, aquí lo estoy viendo la foto. Empujones. Ellos están, ¿por qué? Porque la gente está indignada por alguna razón y ellos lo que tienen que hacer es contener, control de multitudes. No es su función avasallar, arrollar, ni mucho menos maltratar a las personas, por más ariscas que estén. Yo les acabo de mandar el video por WhatsApp, donde se ve la imagen del miembro del control de multitudes pegándole puñetes a la cara a una muchacha que está sometida por otros policías atrás. Sí, eso es inaceptable. No, y hay personas diciendo que ella le dio primero. El entrenamiento policial. Deme chance. Yo lo que quiero decir es que todos tenemos que saber que todo está filmado hoy en día. Todo está filmado en Panamá. Entonces, cada uno tiene que someterse a esa regla. La muchacha que le pega a un policía tiene que saber que la están filmando. Y bueno, la policía le pegó a la muchacha. Sí, pero bueno, pero déjame decirte también que si es lo contrario, si un manifestante le lanza un objeto contundente a la cara de un policía, también va a estar filmado. Esas son las reglas del juego que estamos viviendo hoy en día. Todo está filmado y grabado. Pero la diferencia es que hoy en día ese manifestante que le arrojó un objeto al policía y tal vez le hirió en la ceja, lo van a procesar, lo van a guardar preso. Pero esos policías que le entraron a trompar a la muchacha
no les pasa nada. Hasta hoy en día en este país no le ha pasado nada, o la policía ni siquiera ha comunicado qué sanción disciplinaria le ha llevado. No, a cabo. aparte de que la minuto. policía está entrenada por una razón. Ellos no, o sea, no se le puede achacar la misma responsabilidad a un policía que a un ciudadano. O sea, el policía tiene un código de responsabilidad distinto al que tiene el ciudadano, porque el policía tiene armas y el policía tiene más capacidad de hacer daño que el ciudadano. Así que el policía tiene que cuidar más el uso de la fuerza que el ciudadano. Tenemos que irnos, lamentablemente. Miren, importante, hay 27 detenidos, de esos son 4 menores de edad. Ustedes saben, amigos oyentes, cuál era la razón de la protesta. En Panamá se tiene que permitir el disenso, ¿ah? No se puede estar jugando con el disenso. Todo el mundo tiene derecho a no estar de acuerdo en algo. Pero la protesta en sí, para que tengamos una medida justa, eran personas que estaban protestando pacíficamente contra la corrupción y contra las restricciones en el bono. ¿Habrá o no razones para que la gente proteste? Es la prerrogativa de cada uno. Nos vamos, el equipo de Infoanálisis. Nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Hasta mañana.